El pastor David Yogi Cho, quien es pastor de una de las iglesias más grandes del mundo en Seúl, Corea, cuando él estaba empezando su ministerio, alguna vez fue a evangelizar una familia. Al tocar la puerta, de allí sale una mujer de aproximadamente 45 años. Él se queda mirando fijamente a los ojos a la señora y le dice: señora, si usted y su familia no se arrepienten, se podrían ir para el infierno. Esta mujer, sorprendida y algo disgustada, se queda mirando al pastor diciéndole: ¿usted de qué me está hablando si yo ya vivo en el infierno? Si usted viera, esta familia es una familia completamente disfuncional. Mi esposo se burla de mí, es mujeriego, es un hombre que es un borracho y todos los días me maltrata física y emocionalmente. Además, mis hijos, jóvenes ellos, viven de robar a la gente, están en la delincuencia y en la drogadicción. Usted me habla de infierno, pastor. Si usted viera la casa en la que yo vivo, es un infierno. Acá no se respira paz. El pastor se fue para su casa y se fue pensando en todas esas palabras que la señora le dijo. Al llegar a su casa, entra en un tiempo con Dios, un tiempo de oración, diciéndole a Dios qué hacer con esa familia. Dios, hablándole al corazón y a través de su palabra, le dice: no hables solamente del infierno. No hables del infierno solamente, sino debes de tener en cuenta que yo vine a establecer el reino en la tierra, que yo quiero que el cielo descienda a la tierra. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la célula del día de hoy. Hoy vamos a continuar con la serie llamada 3 enemigos del propósito de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en un tema que está dentro de ello, y ustedes más adelante se van a dar cuenta por qué. La charla del día de hoy titula Venga tu reino, basado en Mateo capítulo 6 versículo 10, y dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Acá está hablando de la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Si en algo coincidimos todas las religiones, es en el Padre Nuestro. En eso no hay discusión. Es la oración modelo que Jesús nos dejó de cómo nosotros nos tenemos que comunicar con Dios, con nuestro Padre Celestial. Muy bien. Pero me llama mucho la atención de que cuando dice Jesús que nosotros deberíamos orar pidiendo que el reino de Dios se establezca en la tierra, al lado dice que se haga la voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Lo que esto nos dice es que sí o sí, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero sucede que cuando ya esa voluntad queremos traerla a la tierra, ahí es donde se hace difícil realmente hacer la voluntad de Dios. A ti y a mí muchas veces se nos dificulta hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros realmente queremos establecer la voluntad de Dios, o más bien el reino de Dios en la tierra, debemos anhelar con todo el corazón hacer la voluntad de Él. Ahora, ¿qué es establecer el reino de Dios? Por ejemplo, en una familia. Es cuando un esposo sabe amar a su esposa, la valora, es fiel al pacto sagrado del matrimonio. ¿Qué es establecer el reino de Dios en un padre? Es aquel padre que provee, no solo de lo económico, sino también de amor, de comprensión y de tiempo de calidad para sus hijos. Una mujer que trae el reino de Dios a su casa es aquella mujer como la mujer de Proverbios 31, que es diligente, que es prudente, que es fiel a su esposo, que es generosa. Su esposo alcanza un máximo potencial porque tiene el apoyo de esa mujer virtuosa que ora por él y que habla bien de él y le habla correctamente para motivarlo a conquistar sus metas y sus sueños, o los sueños que tienen como familia. Ahora, cuando es el hijo el que tiene que definir el traer el reino de Dios a su casa, es aquel hijo que si está en las drogas sale de ellas, que si es tentado por la drogadicción no cae en ellas, huye de la inmoralidad sexual o de cualquier mal hábito que en este tiempo vemos, como es dedicar tiempo excesivo a los videojuegos o a las redes sociales, cosas que pueden destruir, malos hábitos de este mundo que pueden destruir su propia vida y aún su destino por dejarse esclavizar por dichas cosas. Una persona que establece el reino de Dios tomando como ejemplo la política. Aquellos dirigentes políticos que tienen temor de Dios son los que pueden establecer el reino de Dios en esta tierra.
ya que van a evitar que su corazón se llene de corrupción y que se propaguen ideas anticristianas, muchas veces ateístas, que lo único que va a hacer es que la gente viva completamente o motive a las personas que le siguen a permanecer completamente apartadas de Dios. A eso hizo referencia Jesús cuando dijo, venga tu reino. Mi pregunta es, ¿realmente estamos viviendo lo que dice el Padre Nuestro? ¿De que estemos realmente haciendo lo posible de que el reino de Dios esté establecido acá en la tierra? Yo quiero ir nuevamente a Mateo capítulo 19, versículo 23, que es de donde hemos tomado toda esta serie de charlas en las últimas semanas. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Si volvemos a la serie que hemos traído durante las últimas 3 semanas, nos damos cuenta que el tercer enemigo del propósito de Dios es el Dios dinero, y acá Jesús lo cita. Pareciera que Jesús tuviera algo contra los ricos de la época. Pareciera que el dinero fuera un problema para que las personas se acercaran a Dios. Pareciera que el dinero o el amor al dinero, la avaricia, la codicia, fuera un estorbo para que las personas realmente puedan traer el reino de Dios a esta tierra, o para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. ¿Sí? Y yo la última charla terminé haciendo una frase, diciendo una frase que decía, ¿acaso es malo tener dinero? Vuelvo y repito, Jesús pareciera que le veía un problema a ello, pero lo vamos a interpretar de la manera correcta. ¿Por qué el dinero se puede convertir en un problema? Te respondo, porque es capaz de desplazar incluso a la familia. Una persona puede renunciar a sus valores y a sus principios, que incluso fueron promovidos por sus padres, por ir detrás del dinero. En alguna ocasión, hace unos 2 años, escuché o leí una carta de un político que estaba muy arrepentido por haber caído en la trampa de la corrupción. Y él pedía perdón y decía que sus padres jamás le dieron ejemplo de ese tipo de cosas. Cuando él es hallado culpable y todas las pruebas decían de que lo era, él escribió una carta diciendo que realmente se arrepentía y que él no supo por qué cayó en eso, si siempre recibió de sus padres buen ejemplo. Y muchas personas mueren a sus valores por ir detrás del dinero. El amor al dinero puede aún desplazar al mismo Dios al último rincón de tu vida. Entonces yo te invito a que te evalúes hasta qué punto el dinero tiene un valor demasiado fuerte en tu corazón. A ver, por no darle un uso correcto al dinero y por no saber invertirlo, algunos han caído en vicios, otros en alcohol, otras personas malgastan su dinero en casinos o en placeres desenfrenados o en cosas vergonzosas, pecaminosas, en bajas pasiones, malgastan su dinero. ¿Sí? Cuando más dinero se tiene, de pronto tú tienes más poder para acceder a más pecados. Pero también quiero hablar de aquellas personas que se lucran de actividades que promueven el pecado. Las personas dueñas de casinos, de bares, de discotecas, de lugares, cantinas, ¿sí? Las personas que venden la droga, las personas que venden alcohol. Es una manera de realmente no honrar a Dios. Y aunque tú te lucres en corto plazo por ese tipo de actividades, tarde o temprano eso destruirá tu vida o va a destruir tu familia. Porque si tú te prestas para destruir la vida de otras personas, tarde o temprano tendrás que vivir las consecuencias de invertir tu vida y tu dinero, o de invertir los recursos que tienen en promover cosas que desagradan a Dios, que no honran realmente a Dios. Y yo pienso que son tan responsables tanto quienes gastan en placeres como quienes promueven dichos placeres.
y se lucran de tales cosas que solo promueven el pecado. Por eso Jesús hacía énfasis sobre el amor al dinero, ¿cierto? Y que es un estorbo para que tú incluso obtengas la salvación. Incluso estás sacrificando tu salvación por no hacer buen uso del dinero o por promover pecados que van en contra de lo que Dios manda en su palabra. Qué bueno es que después de esta cuarentena se cierren, por ejemplo, cuando yo preparaba esta charla decía que bueno, que uno de los resultados que traiga esta cuarentena es que muchos de los dueños de bares y discotecas cierren esos lugares, los dueños de los casinos cierren esos lugares. Yo estoy orando para que eso pase. Estamos los cristianos fuera de nuestras iglesias, los creyentes no estamos asistiendo, pero también asimismo nos ha obligado este tiempo de quietud a que nos apartemos de esas diversiones, muchas malsanas, que lo único que hacen es destruir familias, destruir hogares y descuidar a nuestros hijos. Ahora, otro problema con el dinero es que la gente, las personas no le dan la gloria a Dios por lo que tienen. ¿Sí? En el pensamiento de una persona avara, de una persona codiciosa, muchas veces es que creen que todo lo que han conseguido es por su propia inteligencia, que todo el trabajo que tienen, la capacidad intelectual que tienen para haber terminado una profesión y tener un buen trabajo, no le dan ni el 10%, perdónenme que anote eso, a Dios de todo lo que tienen, ¿sí? Y muchas veces lo que hacen es murmurar de aquellas personas que sí le dan la gloria a Dios por lo poco o mucho que han logrado en la vida, ¿sí? Entonces, yo sí quiero, pues, dar mi punto de vista, ¿no? Al respecto. Nos cuesta decir, Señor, sí, este trabajo, esta salud que tengo, esa puerta que se me abrió, ese negocio que ha prosperado, nos cuesta darle la gloria a Dios y declarar que Él nos dio el poder para hacer las riquezas o tener lo poco o mucho que podamos tener. Y por ello la avaricia, hay avaricia en el corazón de esas personas que no le dan la gloria a Dios y que no han permitido ser generosos precisamente con ese Dios que les dio el poder para hacer las riquezas o que les dio lo que tienen, la salud, el trabajo mismo, y muchas veces también les es difícil ser generoso con el prójimo, ¿sí? Muchas de las personas que en este tiempo hablan de que porque las iglesias no ayudan, que porque este político tampoco lo hace, muchas de esas personas ni siquiera de su propio dinero han sacado para llevar un mercado o ayudar a alguna persona necesitada, ¿sí? Porque en su corazón no hay un agradecimiento a Dios por lo que han logrado económicamente hablando. Mateo 6:24 habla precisamente de eso, donde nos pone en el sitio de cuando el dinero se convierte en un Dios y cuando el dinero nos saca del propósito de Dios y cuando el dinero es un problema. Mateo 6:24 dice, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces hoy tú tienes que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Los bienes materiales o tu relación con Dios? El tener una relación con Dios de pronto, o lo más seguro, te aseguro que vas a tener que empezar a tomar otras decisiones de la manera como tú utilizas el dinero, la manera como lo inviertes, el darle demasiado tiempo a tu trabajo y a los bienes materiales, descuidando tu vida espiritual. Cuando el dinero se convierte en un Dios, ese Dios llamado dinero desplaza a Dios. Y puedes estar perdiendo tu salvación por ir detrás de los bienes materiales de este mundo. Aborrecer significa amar menos, porque Jesús también lo dijo con otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, Jesús una vez dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, nombraba personas,
Entonces no significa no amar a esas personas, sino que nunca podemos permitir que nuestro corazón ponga ídolos por encima de Dios. Ni personas, ni dinero, ni bienes materiales, ponerlos por encima de Dios. Dios tiene que estar en el primer lugar. Y yo sé que en ese tiempo Dios nos está llamando a que lo pongamos a Él en el primer lugar. Dios nos está llamando en este tiempo a que lo pongamos a Él en el primer lugar. Un día, un fariseo o un religioso de la época de Jesús se le acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Entonces el Señor le dice: todos los mandamientos están simplemente resumidos en dos. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo el corazón significa que nuestro corazón esté libre de egoísmo, de orgullo, de altivez, de cosas incorrectas, de amargura, que puedan estorbar el que podamos amar a Dios y podamos amar a nuestro prójimo y podamos servirle a Dios de la manera correcta. Amar con toda nuestra alma significa que dentro del alma hay tres áreas importantes, que es los sentimientos, de lo que ya hablamos, la mente y la voluntad. Hablando de la mente, es que tú guardes tu mente de cosas que pueden ir en contra del conocimiento de Dios. Filosofías de este mundo, libros que contaminan tu mente, profesores que pueden influenciarte a creer que Dios no existe o que lo que tú has alimentado en tu fe no es válido. Alimentarte todos los días de la palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo para que no te dejes desviar del camino. La voluntad es lo mismo, que toda decisión en oración lleves tus necesidades delante de Dios para que Dios te ayude a tomar las mejores decisiones y que guiado por el Espíritu Santo tú puedas salir adelante en todas las áreas de tu vida. Bien, ya para finalizar quiero terminar la historia. Resulta que el pastor David Yogicho finalmente vuelve a la casa de la señora. Ya cuando él vuelve a la casa de ella, llegó con otra actitud. Al golpearle, efectivamente la señora sale, se sorprende porque dice: ¿ahora qué? ¿Con qué me va a salir? ¿Qué me va a decir? Entonces el pastor ya llegó con una actitud diferente. Le dice lo siguiente: señora, le tengo muy buenas noticias. A partir de ahora el reino de Dios va a llegar a su casa. Su esposo va a dejar de ser un borracho. Sus hijos van a dejar la delincuencia y la drogadicción y van a ser esos hombres de Dios para ayudar a otras personas. Y no se preocupe, Dios llega a su casa para restaurar su hogar y su relación con su esposo. Efectivamente, al poco tiempo de haber pasado esto, el pastor, ellos se congregan en la iglesia del pastor Cho, comienzan un proceso de restauración, y al poco tiempo los hijos de esta familia, esos dos muchachos que robaban y que hacían daño y eran drogadictos, se convierten al cristianismo y se convierten en dos pastores que hacían parte del equipo principal del pastor David Yogicho. El mensaje que yo te quiero dejar es este: sí es posible que el reino de Dios se establezca en tu casa, en tu familia, pero para que eso pase, lo primero que Dios necesita es entrar a tu corazón. Que Jesús entre en tu corazón, transforme tu vida, establezca el reino de Él en tu vida, y si una vez lo haga contigo, lo va a hacer con tu familia e incluso con tu nación.